Hace hoy 20 años, a esta hora, cientos de personas celebraban frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero. Habían pasado solo 3 días desde los atentados del 11M, el país estaba aún en shock y esa noche, insisto, la noche de hoy hace 20 años, el PSOE obtuvo 11.300.000 votos. 1.300.000 votos más que el PP. Me dirijo no solo a quienes os habéis desplazado hasta aquí, sino a los millones de ciudadanos que nos están siguiendo desde sus hogares, y en especial a los cientos de familias que aguardan noticias de sus seres queridos en las salas de espera de los hospitales. El terror debe saber que nos encontrará a todos enfrente y que unidos le derrotaremos. Esta noche me comprometo a encabezar un cambio tranquilo. Me comprometo a gobernar para todos, con humildad. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias a todos de corazón. Gracias a todos de corazón. Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país, por España. Gracias. Nueve y media de la noche, 8:30 en Canarias. Presidente Zapatero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo recuerda aquella noche? Pues la recuerdo con intensidad y especialmente recuerdo cuando en las primeras palabras que hice pues pedí un minuto de silencio por las víctimas del atentado que habíamos sufrido, y yo escuchaba el silencio de todos los hogares, lo escuchaba según se estaba produciendo. Es el momento más emotivo que recuerdo, más intenso. Y a partir de ahí, pues la inmensa gratitud de ese caudal de apoyo popular, esa gratitud que tuve, inmensa, que tengo y que tendré siempre. El otro día firmé un cartel del Partido Socialista y por los 20 años y puse en la firma en paz y con gratitud. ¿En qué momento del domingo le dieron ya datos de los que usted se fiaba de que podía ganar? Bueno, desde esos métodos de encuestas a pie de urna que llaman, pues yo creo que en torno a las 12:30 de la mañana nos daban una victoria muy abultada, incluso más abultada de la que luego se produjo, pero eran ya unos datos tan claros que no había duda de que se iba a producir, y ya de manera oficial, pues después del recuento, en las primeras fases del recuento, me llamó el ministro Zaplana para decirme: has ganado las elecciones, me dio exactamente los datos, y bueno, fue la confirmación ya formal y luego pues todo lo que quedaba de recuento. ¿Por qué cree usted que ganó? Bueno, porque había una voluntad de cambio en España y porque hubo un proyecto que construyó en la oposición un principio que me parece esencial para trabajar por tu país y ser creíble, que hice una oposición útil, que ofrecí pactos y consumamos algún pacto importante con el PP, como el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y porque el gobierno en ese periodo yo creo que tuvo una etapa final, el gobierno de Aznar, del que hablábamos con mucho autoritarismo, lo demostró con el Prestige, con la guerra de Irak, y porque pusimos un proyecto muy trabajado. Fíjese que el programa del 2004, que tuvo muchas realizaciones, de 2004 a 2008, se trabajó con un grupo muy amplio, incluso de economistas 2000, que luego repasando, porque siempre es muy bueno repasar, pues concluyes que importa mucho más de lo que parece los contenidos y los programas. Teníamos bastante articulado qué queríamos hacer en nuestro país en ese periodo, que era fortalecer la democracia, luchar por el fin del terrorismo, convertir a España en líder en derechos civiles, sociales, y hacer una democracia de la que nos pudiéramos sentir más orgullosos. ¿Qué piensa cuando oye todavía hoy, ahora que se cumplen 20 años de los atentados del 11 de marzo, qué piensa cuando oye todavía hoy que usted ganó por los atentados, gracias a los atentados? Bueno, yo creo que la democracia debe estar alejada siempre del rencor, por supuesto, del ánimo de venganza y de la ira. Creo que le sienta muy mal a la democracia. Nunca he tenido ese mínimo sentimiento de rencor. Pues cuando escuchaba eso pensaba que hay mejores formas de asumir una derrota,
Creo que lo que mejor distingue a un buen demócrata es la aceptación de la derrota. Y eso me gusta mucho el Partido Socialista, que lo hace siempre con elegancia y con dignidad. Y eso es lo que pensaba. Y además, y le diré, si no hubiera sido ese terrible atentado, hubiera sido otra cosa. Es verdad que luego en 2008, pues quienes pensaran eso, pues seguramente tendrían que hacer un acto de contención o de autocrítica. Bueno, pero siempre hay que ser comprensible. El Partido Popular pasó de una mayoría absoluta a perder claramente las elecciones. Eso fue lo que hizo esos 4 años y ese proyecto de cambio. Y desde luego me parece que es muy importante defender siempre 20 años después, pensando en los próximos 20 años, defender, reafirmar, recordar los grandes valores que sustentan la democracia, que hay que cuidarlos para que nos sintamos mejor, para que convivamos con más confianza en nosotros mismos, en las instituciones, en España. Presidente, ¿recuerda qué hizo la mañana siguiente, la mañana del 15 de marzo? Pues cuando ya se despertó y dijo, vale, voy a ser presidente de España. Sí. Recuerdo sobre todo que casi de manera inopinada, pues me vino a buscar ya una caravana de escoltas y de coches, que casi me pilló por sorpresa, y que pues eso fue la primera sensación de decir, en fin, voy a tener que estar con esta seguridad. Y sí, fui a Ferraz y estuve con los compañeros y compañeras y un poco pues hablando por teléfono con mucha gente. Por supuesto que ya pensando en todo lo que iba a ser el traspaso de poderes. Con lo que sabe ahora de la política, presidente, ¿qué habría hecho distinto a partir de ese momento de la victoria electoral en aquellas semanas hasta la investidura, nombramiento del gobierno puesta en marcha? ¿Qué habría hecho distinto? Bueno, yo creo que es importante afirmar una cosa, ¿no? Es decir, no sé si siempre es lo mejor saber mucho de política para hacer cambios. Es decir, por ejemplo, por ir a las decisiones que tomé más rápidas, nada más formar gobierno. La retirada de las tropas de Irak. Me he planteado a mí mismo, porque creo que es un ejercicio que merece la pena, si hubiera tenido más experiencia política, más años, más momentos en los cónclaves internacionales, si hubiera tenido la valentía, voy a decirlo así, ¿no? de tomar esa decisión. Por tanto, pienso que la democracia es muy sabia. Pienso que hay momentos en los que se necesita tener esa determinación, esa valentía, esa decisión, y a lo mejor otros momentos pues un poco más de ponderación. Pero sí, eso me lo he planteado, lo he pensado, porque cuando lo veo así con perspectiva digo, pues en fin, fue una decisión. Y cuando recuerdo la conversación con George Bush y el que, en fin, casi no tuviéramos relación en 4 años, pues pienso... pero fíjese, lo he contado muchas veces, eso para mí era un compromiso y un mandato tan poderoso. Creo que era el mandato electoral más importante. Y lo que más recuerdo con admiración de la sociedad española fue la reacción del atentado en las urnas y posterior. Ante el atentado, por la solidaridad y la expresión masiva. Hace un rato un compañero al que quiero mucho de Granada me mandaba los periódicos de esos días y decía, por ejemplo, en las calles de Granada la mayor manifestación de la historia, 250.000 personas. Y pocos días después una altísima participación electoral en paz cívica que dio un gobierno. Y posteriormente, que es lo que más quiero subrayar, un país que había sufrido un shock y que había sufrido dolor, angustia, que no reaccionó con una proclama de guerra al terrorismo, de vamos a por ellos, no. Reaccionó con contención, con moderación, con prudencia, y no hubo ningún incidente con toda la comunidad islámica ni con los países de donde provenían aquellos que habían puesto las bombas. Creo que esa fue la mejor lección que nuestro país dio, porque tiene un alma pacífica España, quizá por su historia, tiene un alma pacífica. Yo siempre recuerdo que la democracia es pacificar. El derecho, el Estado de Derecho, es pacificar. Es la primera condición de una buena sociedad, de una sociedad que quiera vivir con dignidad. Hablando de pacificar, presidente, cuenta usted en el libro de Manolo Sánchez, un libro que ha publicado sobre usted, el periodista Manuel Sánchez. Sí, bastante cariñoso, por cierto. Sí, que Rajoy, usted cuenta que Rajoy le vino a decir algo así como sobre el final de ETA, haz lo que tengas que hacer, pero no me lo cuentes. ¿Cómo fue esa conversación? Bueno, sobre ETA tuvimos varias conversaciones. Hubo momentos en el que al principio, Rajoy se mostró comprensivo,
Pero cuando con el transcurso del diálogo sufrieron algunos incidentes, sobre todo con las negociaciones con lo que era Batasuna en aquel momento, pues rompió. Y cuando yo intentaba y le mantenía informado de cómo iba el diálogo, pues él sí quería tener una cautela, una prudencia, quizá porque pues, si se mostraba comprensivo conmigo, pues recibiría críticas de los sectores, de determinados sectores, y eso lo sabemos, lo conocemos, y al final lo demostró, yo siempre lo pongo en valor. Fíjese que en un debate parlamentario me soltó aquella frase de la traición a los muertos. Bueno, no, los tengo completamente superado, y al final, cuando ETA anunció que dejaba las armas en octubre del 2011, pues él hizo una comparecencia que para mí tuvo un gran valor, porque dijo: esto es cierto, es creíble, y además no se ha pagado precio político. Yo se lo había contado días antes y me creyó. Y lo quiero reconocer hoy al señor Rajoy. No es frecuente reconocer las cosas entre adversarios, pero creo que le sienta bien a la democracia. 20 años después, presidente, ¿usted cómo cree que le recuerdan los españoles? No cómo le gustaría ser recordado, sino cómo cree que le recuerdan. Bueno, no es fácil decir eso. Yo sé cómo recuerdo a los españoles, con inmensa gratitud y con un gran orgullo de haber sido presidente de este país. Creo que tenemos una gran democracia. Creo que estamos viviendo, sin duda alguna, las décadas mejores de toda la historia de nuestro país, y por tanto, pues lo recuerdo. ¿Cómo recuerdan los españoles? Bueno, yo siempre dije que aspiraba a que al menos pues me recordaran como una persona, pues como un demócrata. Creo que es muy importante, como decía antes, afirmar esos valores, que fue un gobernante con aciertos, con errores, contenido, que puede ser contenido, no llevar nunca la dialéctica del combate a extremos en los que uno se sienta incapaz luego de dialogar. Me parece fundamental. Antes lo decía, le sienta muy mal a la democracia la ira, el insulto permanente, el rencor. El rencor es un veneno para la convivencia pacífica, y creo que eso hay que predicarlo cada día con el ejemplo. Yo siempre lo he dicho, digo así, con cualquier dirigente del Partido Popular. Tengo capacidad de conversar, de dialogar, y no tengo ningún problema en absoluto. ¿Pero y lo hace? Sí. Si coincide, sí lo hago. Las últimas veces que he coincidido, incluso con la señora Abascal, coincidí en el acto de firma de la princesa Leonor, y bueno, pues ahí intercambiamos unas palabras. Me parece esencial, pero ¿qué es la democracia en su origen? La democracia es la palabra y el diálogo, el reconocimiento y el respeto, y, si me permite, la reconciliación permanente y saber perdonar. Me ha dicho que fue un presidente con aciertos y errores. ¿Tiene identificado cuál fue su mayor equivocación en el poder? Bueno, el otro día recordaba que una doctoranda me hizo un día una pregunta sobre cuál era. Diga al mismo tiempo cuál es su principal virtud y su principal defecto. Y yo dije: mi principal virtud es el optimismo y mi principal defecto es el optimismo. Y por tanto, pues me van a entender seguramente muchos de los que nos estén escuchando. Yo tenía una visión más optimista de lo que iba a representar y representó, que fue durísimo, la crisis económica de 2008 y de 2009 y 2010 especialmente. Nunca pensé que íbamos a llegar a unos niveles donde el paro se iba a elevar como se elevó y íbamos a tener tantas dificultades. Y bueno, tuve obviamente una visión que como lección debe servir, que siempre puedes enfrentarte a una situación muy difícil, muy dura. Por eso me siento tan solidario con este gobierno, porque afrontar una pandemia, yo pensaba en esos días en los que estábamos todos en casa, cómo estaría sintiéndolo el presidente del gobierno. Creo que solo los que hemos sido presidentes podemos sentir algo parecido, porque es intransferible. Yo creo que todos los oyentes me pueden entender. Es intransferible saber que estás en la presidencia del gobierno cada día y que todos los problemas te atañen, te conciernen. Tienes que estar atento. Y bueno, superó la pandemia. ¿Cómo vivió usted el confinamiento como expresidente del gobierno? Pues fíjese, al principio con mucha preocupación, porque lógicamente no sabíamos qué iba a suceder. Era algo tan inédito en nuestras vidas.
En segundo lugar, pues pasé un tiempo donde estuve tanto tiempo con mi familia en casa que se creó un ambiente más entrañable que nunca, seguramente desde hace muchos años. Y luego tomé una decisión, pues instado por una querida amiga, que fue que empecé a pensar y a escribir un ensayo sobre Borges. Y eso me reconfortó mucho, el poder pensar y escribir sobre quien, como todo el mundo sabe, es mi escritor preferido, Jorge Luis Borges. Y, por supuesto, ayudaba en lo que podía, hablaba con miembros del gobierno, dándoles ánimo y preocupación por algún amigo, por mi familia, lógicamente. ¿Es difícil ser expresidente? Bueno, hay un expresidente de Colombia, el presidente Samper, que tiene una frase brillante, que dice, si se pudiera ser expresidente sin ser presidente, ¿no? Es buena, ¿eh? Bueno, no pienso que sea difícil. Al revés, a mí me parece que es una posición pues como la de presidente, donde lógicamente has tenido una experiencia, sigues manteniendo una capacidad de tener experiencia, de poder hacer entrevistas, de poder participar en foros, de escribir, de compartir, de conocer, de ayudar. No me parece. Me parece que quien ha sido presidente mantiene una deuda con su país, un deber con su país, un deber con su partido, una deuda con su partido. Y, por supuesto, intentar nunca perjudicar a tu país y siempre que puedes ayudar a un gobierno, si es el tuyo, mucho más, con toda la lealtad. A la democracia le sienta bien la lealtad. Igual que a la vida y a cada uno de nosotros. Qué bien cuando cumples años y años, qué bien se siente uno viviendo siendo leal a lo que has defendido, a los que te han defendido y en lo que crees. Todos los expresidentes que hemos tenido están a la altura de esa deuda. Bueno, a mí no me gusta juzgar a nadie, ¿no? Es decir, yo creo que hay que intentar presumir poco y acusar poco, ¿eh? O sea que cada uno es como es, las personalidades son intransferibles y, en fin, pues siempre he pensado que había no solo tantas cosas para hacer y para transmitir y para intentar ayudar como expresidente que nunca me produjo el más mínimo problema el día que salí de la presidencia de la Moncloa, porque creo que es un gran valor democrático que hay que tenerlo asumido. El poder es temporal y además es que es fundamental que el tiempo sea limitado, porque todo al final se desgasta, hay que abrir puertas a nuevas energías, no hay que creerse imprescindible, no hay que creerse el mejor. Pienso que cada país va mejorando con el tiempo en sus líderes políticos, en la generación que viene. Fíjese qué ministras tenemos tan excelentes. Yo tuve muy buenas ministras, pero es que las que hay ahora, muchas de las que conozco son excelentes, ¿no? Empezando por la que se acaba de ir, por Nadia Calviño. Bueno, pues hay que tener esa... Además, uno, yo creo que se reconforta pensando que lo que viene o lo que ha venido es mejor. ¿Por qué? Porque eso supone que tú contribuiste en algo. Yo me siento feliz cuando veo que pues, el que yo hiciera un gobierno paritario del Partido Socialista entre hombres y mujeres, que fue mi segunda decisión, pues ha hecho que el gobierno socialista actual tenga más mujeres que hombres y sea un valor incontestable el de la igualdad entre mujeres y hombres. Yo creo que España asumió a partir de esa etapa un nuevo lenguaje de los derechos, especialmente un nuevo lenguaje para la dignidad y la igualdad de las mujeres. Presidente, hoy se ha aprobado en el Congreso la ley de amnistía. ¿Usted está seguro de que va a ser una ley de reconciliación, como la presenta su partido, cuando lo que estamos viendo por ahora es que genera una división muy notable entre españoles? No tengo ninguna duda. Y, en fin, he dedicado buena parte de mi tarea política precisamente a estar en los conflictos más difíciles, ¿no? Y sé que la única solución para un conflicto es el acercarse, el reconciliarse, el reconocer, el extremar toda la capacidad de diálogo. Siempre es posible. Hay que tener la voluntad y la convicción. Y no tengo ninguna duda que la amnistía es una medida políticamente de gran calado que nos va a reportar mucha tranquilidad, mucha estabilidad y a la democracia española la va a dignificar más. ¿Por qué? Porque estoy del lado de los que piensan que democracia es reconciliar, es volver a empezar, es intentarlo, es siempre incorporar a las personas o a los colectivos que estén más distantes de lo que representamos. Las mejores democracias son las que mejor
se entienden y garantizan los derechos a las minorías. Sí, creo que la ley de amnistía la debía de haber votado el Partido Popular. Este debate se abrirá en algún tiempo, recuérdese, se acordará de esta entrevista, porque fíjese que cuando el Partido Socialista ha estado en la oposición en los grandes temas de Estado, como en el terrorismo, como en Cataluña, nosotros siempre hemos estado apoyando al gobierno. Lo apoyamos en la lucha contra ETA. Aquí cité antes el pacto por las libertades y contra el terrorismo, y sin embargo luego pues el Partido Popular en el diálogo no lo apoyó decididamente como debía haber hecho. Incluso lo criticó, aunque al final, como he dicho antes, con Rajoy estuvo razonable. Pero, ¿recuerdan cuando Aznar dialogó con ETA? ¿Cuál fue la postura del PSOE? Apoyo. Cataluña. ¿Recuerdan cuando el Partido Socialista puso en marcha el Estatut como una medida de intentar un periodo de estabilidad intenso en Cataluña? ¿Qué hizo el Partido Popular? En contra, una movilización muy fuerte en contra de eso. Cuando llega el proceso, el Partido Popular tiene que aplicarle 155, se produjo bajo su gobierno, con su responsabilidad, y el Partido Socialista apoya. Esta es la historia de los grandes temas en los grandes momentos. Y ahora, esta amnistía, esta ley, es un gran tema en un gran momento para el futuro. Y el Partido Popular debería de haber cambiado ese registro histórico. Y seguramente pues tendría una hoja de servicios que podría, cuando tenga el próximo debate electoral y político, pues podría esgrimir, que hasta ahora no puede. Y lo siento, y lo hacen con una visión de corto alcance, creyendo que eso es un elemento, como pasó conmigo con el tema de ETA, o como pasó con el Estatut, creyendo que eso les va a dar un rédito electoral inmediato. La ciudadanía mira más allá y toma nota. Pero atribuir la discrepancia con la ley de amnistía solo al Partido Popular, ¿usted no cree que puede haber incluso votantes del Partido Socialista confusos, perplejos, incluso hasta incómodos cuando hoy escuchan a su partido decir, no, es que esto cierra un ciclo, y al mismo tiempo escuchan al independentismo decir, esto ha sido una batalla, pero ahora vamos a por el referéndum y la independencia? Y la persona que más representa ese ciclo que el PSOE dice que se cierra hoy, que es Puigdemont claramente, dice que acogiéndose a la ley que se aprueba hoy en el Congreso, quiere ser candidato a las elecciones autonómicas. Es decir, hay un cierre de ciclo muy relativo. ¿Usted entiende que haya ciudadanos muy perplejos con esto? Se hace camino al andar. Es decir, la grandeza de la democracia es que se hace cada día el futuro que consideras mejor. Y yo no tengo ninguna duda que esta ley de amnistía va a permitir un diálogo con los independentistas completamente diferente al que ha habido hasta ahora, del que nunca se debió producir con los hechos de 2017, y que la autoridad política y moral que va a dar, y vamos a ver la respuesta en las urnas de Cataluña, es extraordinaria. La democracia es extraordinaria, y eso es lo más importante para ello. Votantes o ciudadanos, bueno, es verdad que ha habido una oposición muy fuerte, porque prácticamente se ha querido poner encima de la mesa que la amnistía era algo contrario a la democracia, al Estado de Derecho, a la Constitución. Y yo siempre he lanzado una pregunta que nadie ha respondido hasta ahora, ni desde el ámbito de la política, ni desde el ámbito del pensamiento político, del pensamiento jurídico. Dígase un solo país, una sola democracia en el mundo que haya proscrito y que prohíba las amnistías. Silencio, porque no la hay. Es más, casi todas, bien lo tengan en la Constitución o no, usan este instrumento. Entonces eso es lo que debilita mucho la posición a largo plazo de quienes están hoy en esa actitud tan crítica. Los ciudadanos, este es un tema evidentemente que tiene un cierto componente moral, no cabe ninguna duda, porque estamos hablando de hechos que se juzgaron y que ahora se amnistían. Y por tanto es normal, que necesiten una explicación a fondo del significado último de una medida de reconciliación, que eso no debilita la democracia, la fortalece, porque quien es capaz de ser generoso es que es fuerte, y la democracia española es fuerte, sólida, afortunadamente gracias a la contribución de todos. Y segundo, necesita tiempo, evidentemente. Nadie pide a nadie que renuncie a sus ideas en democracia, ni independentistas ni no independentistas, pero
la tarea de quienes creemos en que España debe estar unida, que es mejor y que la independencia es un viaje a ninguna parte, un error y que tiene un cierto componente histórico en este momento, pues es persuadir, es convencer. Y eso no se hace habitualmente si solamente usas el recurso de la imposición de la ley o si solo usas el recurso de la negación absoluta y de la negación a hablar con los que no piensan como tú. No. Sobre hablar, presidente, ¿usted ha mediado entre PSOE y Puigdemont? Bueno, yo he ayudado todo lo que puedo en este tema y en otros al gobierno cuando me lo piden, y como usted puede comprender, pues este es un tema que la ayuda solo puede ser útil si es discreta. Pero es una gran ayuda. El otro día leía, me hizo mucha gracia, en El Español citaban unas fuentes de Junts que decían: Zapatero es el Cristo grande, lo sacamos y la cosa va mal. ¿Se ve representado ahí? No, pero, hombre, siempre tiene un cierto valor el que alguien que ya no está en la batalla política ni que aspira a ningún cargo y que ha tenido una actitud de comprensión sincera. Es que yo estoy convencido que España tiene una clara alma plurinacional. Lo estoy convencido desde hace siempre. Es decir, y cuando uno se acerca, conoce Cataluña, el País Vasco y en cierta medida Galicia, comprende la diferencia. Y la diferencia no es privilegio. Esto es una cuestión que es esencial que tengamos que afirmar y reafirmar. Comprendo lo que es vivir y sentir una lengua, que es prácticamente la forma de entender la vida, el mundo, una lengua propia. Y eso, ¿cuesta entenderlo en democracia? Puede ser. Cuesta entender un país que lo negó durante siglos, y que yo lo he explicado muchas veces. Mi formación, y con 15 años murió Franco, empezamos la transición, ya estaba en el bachiller y en la carrera. A mí nadie me habló nunca del catalán. Es que nada. Ni de que había en mi país casi una lengua que se llamaba el euskera. Bueno, pues venimos de ahí. ¿Qué cuesta? Sí. ¿Merece la pena? Por supuesto. Es más, a mí me parece un país que, teniendo esa diversidad, tiene mucho más potencial que otros con una simple homogeneidad. Yo soy un militante del pluralismo. Del pluralismo ideológico y de identidades. Hablábamos, presidente, de la votación de hoy, de la ley de amnistía. Hemos visto a Ábalos llegando allí al gallinero del Congreso a su nuevo escaño para votar por la amnistía. ¿Ábalos debería haber dimitido? Bueno, el Partido Socialista le exigió la responsabilidad política y es evidente que cuando tu partido te exige la responsabilidad deberías de cumplir con ello. Fíjese, lo más importante de estos temas que tenemos hoy entre manos y que ocupan tanto espacio en los medios de comunicación y da tanto trabajo a los periodistas de investigación, es que cómo se reacciona, ¿no? A mí me parece lo destacado, lo quiero subrayar hoy, que ante el caso que hemos conocido de este Koldo y demás, pues el presidente del gobierno dijo: caiga quien caiga, comisión de investigación, y que Ábalos asuma responsabilidad política. Bueno, esto me parece que es muy importante. Porque lo que peor yo recuerdo del Partido Popular, fíjese, y que de vez en cuando se les nota que tienen esa tendencia, no sé por qué, porque creen que es mejor defenderse, a la larga no, porque porque tienen cierta soberbia. Fue el 9 de febrero de 2009 cuando Rajoy y la Junta Directiva del PP salió en rueda de prensa y empezaba el Gürtel, las primeras detenciones, que luego fueron Bárcenas, fíjese qué escandalazo, con todo lo que pasó ahí. Es decir, este no es una trama del PP, es una trama contra el PP. Esta es la gran diferencia. Es decir, por supuesto, es doloroso que te ocurra un caso de estos, pero lo que distingue, lo que le da valor en democracia es reaccionar en el respeto a los jueces, en el respeto a la investigación, en que se aclare todo y en que se diriman responsabilidades políticas. Creo que, yo aspiro que alguna vez esto sea un caudal común de todas las fuerzas políticas, lo cual limitaría mucho este ataque tan intenso que se produce cuando un caso de estos sucede. Presidente, a raíz del caso Koldo y de la derivada de Víctor de Aldama y en Europa, se ha publicado que usted medió con el gobierno de Venezuela para recuperar el dinero que ese país le tiene confiscado a Air Europa. ¿Eso fue así? ¿Usted medió? Mira, yo lo que hice fue que le facilité, además se publicó hace mucho tiempo, ¿no? Le facilité al presidente de Air Europa una reunión con el presidente Maduro
pero nada más. Y desde luego, pues no sé, pero en fin, alguna vez lo he comentado estos días, saber cómo está la economía de Venezuela y que eso tenía alguna viabilidad, en fin, me parece que es interesante, ¿no? Como noticia, pero nada más, ¿no? O sea, su papel se limitó a concertar esa Claro, reunión. por supuesto. Presidente, ahora que sabemos que Isabel Díaz Ayuso admitió, la pareja de Isabel Díaz Ayuso admitió ante la Fiscalía los delitos tributarios que ella, la presidenta, negó ayer en público, ¿qué respuesta política cree que debe dar ella? Bueno, no lo sé. Debo decir que he seguido, en fin, ayer regresé de Bolivia y he seguido pues con cierto interés la noticia, pero vuelvo a lo que me parece más importante. Yo no sé la responsabilidad política que pueda tener la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo lo que sí me parece que es criticable, muy negativo, es que se diga y se ponga en cuestión la tarea de la agencia tributaria, que como he sido presidente de gobierno puedo decir que actúa con una eficacia, independencia y neutralidad absoluta. Y lo estamos viendo estos días, porque es ahí de donde parte toda la investigación del caso Koldo. Esto es muy importante, igual que los fiscales, igual que los jueces. Y claro, cuando un caso pues no te gusta decir que hay una acción del Estado o del gobierno, no. Esto me parece lo más importante, que los ciudadanos tengan la confianza de que la agencia tributaria trata a todo el mundo por igual y que la Fiscalía acusa o no acusa exactamente por igual. Son profesionales, tienen garantizada su independencia y no es posible ni asumible que se ponga en cuestión esto. Y la prueba es que hemos visto procesos judiciales pues que han afectado al PP, muchos, ¿no? Que han intervenido la agencia tributaria, han intervenido jueces, fiscales, y procesos judiciales que afectan al Partido Socialista. Menos, obviamente, ¿no? Y, claro, se dice, no, esto se ha sacado... No, pero vamos a ver, si es que todo el mundo puede entender perfectamente que si el tema de la pareja de la señora Ayuso, ese es un tema que no se puede sacar en un día, por favor. Eso ha tenido seguramente meses de trabajo de la agencia tributaria, de lo del fiscal, igual que el otro tema de Koldo, mucho más tiempo, ¿no? O sea que a mí lo que me parece, yo haría una apelación al Partido Popular especialmente, porque es quien pone en cuestión cuando no le conviene la acción de la agencia tributaria o de los fiscales o de los jueces. Que seamos, por favor, que contribuyamos a lo que ellos saben, porque han estado gobernando y están gobernando en comunidades, cómo funciona nuestro sistema, que tenemos una institucionalidad pues que lo estamos viendo, que hay, en fin, el partido del gobierno es el que está más afectado por el caso Koldo, evidentemente, y ahí se está produciendo toda la investigación con todas las consecuencias. Esto es lo que me parece muy importante, lo único que le diría a la presidenta Ayuso. Presidente, ¿considera que lo que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio? Bueno, eso tendrá que jugar los tribunales internacionales. A mí me parece que es una barbaridad. Me parece que es absolutamente injustificable matar a tantas personas inocentes, la mayoría, por cierto, mujeres y niñas. Y pienso que, niñas y niños, y pienso que Israel va a tener en su día, estoy convencido, porque además es así, ellos son así, tendrá que hacer una autocrítica profunda de cómo ha reaccionado al brutal, terrible ataque terrorista que le lanzó Hamás. No creo en la guerra. En la guerra sin más, sin límites, a por todas, contra el terrorismo y contra la violencia. Creo que eso nos lleva siempre al peor de los escenarios, a sufrir mucho durante más tiempo y a alimentar un odio para generaciones. Y por tanto, bueno, pues sí, yo estoy completamente en contra de esa reacción y completamente decepcionado de quienes pueden influir para parar a Netanyahu no lo hayan hecho con todas las consecuencias. Que son Estados Unidos. Fundamentalmente, sí, fundamentalmente. Pero es verdad que Europa, el Borrell ha tenido un comportamiento, yo creo que muy adecuado con sus discursos, el presidente del gobierno también, pero quien tiene, lógicamente, la mayor fuerza es Estados Unidos.
Presidente, hemos visto en Portugal esta semana cómo os ha disparado la extrema derecha y, si no hay sorpresa, el partido equivalente al PSOE allí en Portugal, la socialdemocracia, va a dejar que gobierne la derecha moderada que ganó las elecciones sin demasiado margen, pero las ganó. ¿Por qué en Portugal sí puede aplicarse lo que en España ni siquiera se ha contemplado para evitar, por ejemplo, que la extrema derecha entrara en los gobiernos de las comunidades autónomas? Bueno, yo creo que en España el Partido Socialista dejó gobernar a Rajoy con su abstención, y luego no hubo nunca ni siquiera agradecimiento ni reciprocidad. Cada elección tiene una disputa y un mandato electoral, y el 23 de julio los ciudadanos votaron claramente entre dos opciones: o gobernaba la derecha con la extrema derecha en España, o gobernaba el Partido Socialista con las fuerzas nacionalistas o independentistas. Y es clarísimo cuál es la opción que ganó por más de 1 millón de votos. El Partido Socialista tiene esa enorme responsabilidad, y además le añadiré, tiene una responsabilidad que, como es fruto de un mandato electoral, puede contribuir extraordinariamente a abordar esa cuestión pendiente, mucho más pendiente de lo que algunos se creen, que tenemos en el conflicto con Cataluña. ¿Hay algún debate que tenga que afrontar el Partido Socialista con urgencia? ¿Algo de autocrítica que tenga que debatir en el seno del propio PSOE? Bueno, me parece que hay una cuestión fundamental, y es fortalecer el partido, fortalecer su capacidad de acercarse a sectores sociales dinámicos, a nuevos valores, fortalecer los liderazgos regionales, abrirse siempre, abrirse más a la sociedad, dialogar todos los programas, los contenidos, las acciones. Bueno, eso es fundamental, porque al final las elecciones se ganan desde los partidos políticos, que son siempre criticados. Yo defiendo mucho a los partidos, y especialmente al PSOE, porque ha aportado 145 años de historia de servicio a la lucha por la democracia en nuestro país, y ha gobernado la mayoría del tiempo en democracia con un desempeño que merece la pena. Pero sí, por supuesto, el partido tiene que estar siempre abriéndose más, dialogando más con la sociedad, trayendo a sectores profesionales de todo tipo, más vinculado a los movimientos sociales. Esa es la tarea, hay que hacerla desde el partido. ¿Es sostenible que la dirección del PSOE y su secretario general en Castilla-La Mancha, presidente autonómico García Paje, mantengan durante más tiempo este pulso cruento en el que están enfrascados desde hace meses en público? Sí, democracia. Yo creo que el Partido Socialista tiene un amplio espacio de libertad interna de opinión. Yo no comparto lo que dice el presidente Paje muchas veces, pero es el compañero que gana las elecciones. Yo quiero que gane las elecciones. Me gustaría que él pues hiciera más, porque el conjunto del PSOE las ganara también. Pero, en fin, tenemos esa libertad interna, y yo la defiendo, yo la defiendo extraordinariamente. Si puedo convencer a Emiliano García Paje en una conversación o en un diálogo, lo intentaré, y con toda mi capacidad persuasiva, porque creo que puede modificar o al menos matizar sus posiciones. Y estoy esperando a que se produzca ese encuentro. ¿Y qué futuro le ve al espacio que está a la izquierda del PSOE? ¿Sumar tiene futuro? Bueno, dependerá de ellos. Yo creo que eso lo hemos visto en democracia en los últimos años, que como todo siempre sucede en la política democrática, si hay una alternativa, si se construye, si se cuida, si se garantiza una cierta unidad política en las formaciones, pues tendrá espacio. Si no, pues será difícil. Porque sea un partido como el PSOE no es fácil de imitar ni de competir con él. ¿Por qué? Porque tiene 145 años de historia, una idea de la lealtad, del compromiso, tiene muchas raíces sociales. El PSOE puede perder unas elecciones en cualquier sitio, pero a las siguientes las puede ganar también en cualquier lugar. Eso es lo que es la fortaleza de nuestro partido, porque tenemos esa cultura, una cultura de unidad, me parece fundamental, y de proyecto político. Pero en algunos sitios las lleva perdiendo más tiempo que otros. En Madrid no levanta cabeza, 34 años en la alcaldía, 29 sin la comunidad. ¿Qué pasa en Madrid? Bueno, ¿cómo puede ser que el PSOE tenga semejante agujero negro? Bueno, pues es evidente que no habremos acertado, pero nosotros somos buenos demócratas, ¿no? O sea, decir, y que la democracia es también hacer una buena oposición. Hoy veía a Lobato en el Parlamento y lo hacía bien, y hay que respetar, ¿no?
Partido Socialista ha ganado muchos sitios muchas veces y el Partido Popular decía, no, es el régimen. Bueno, pues es la voluntad popular, hay que respetar. Si los ciudadanos de Madrid han votado muchas veces al Partido Popular, pues tenemos que respetar, y quien tiene que mejorar es el PSOE, Madrid, y lo intentará, y alguna vez se producirá, ¿cómo no? Pero es la democracia. Terminamos, presidente. Si pudiera volver aquella noche de hace hoy 20 años a esa calle Ferraz en la que cientos de personas celebraban su victoria, ¿qué les diría? Pues que todos los sueños y compromisos que en aquel momento expresaban con el grito "no nos falles", que los intenté, unos saldrían, otros no, pero siempre con decencia y con esa convicción democrática. Eso me parece que les podría decir, y por supuesto siempre aceptaría, porque lo he hecho, toda la crítica, aunque fuera lo más dura que uno puede esperar. Es la democracia. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, gracias, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias.